¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, no solamente a través de la televisión, sino también a través del canal de YouTube, a través del cual quienes no sabían que teníamos YouTube nos pueden encontrar como Perspectiva Siglo XXI. Les recordamos a quienes nos siguen en YouTube de que más de la mitad de nuestra audiencia no está suscrita a nuestro canal, así que les pedimos que nos acompañen suscribiéndose al canal, activando las notificaciones, compartiendo nuestros videos, porque de esa manera la plataforma de YouTube nos ayuda a poder difundir mayor cantidad de videos y que de esa manera, a su vez, el Evangelio pueda ser predicado a muchas personas, que ese es el objetivo de Perspectiva Siglo XXI y nosotros, la razón por la que les pedimos que no solamente a través de YouTube, sino también a través de otras plataformas que en este momento están apareciendo en pantalla, ustedes puedan acompañarnos con su suscripción, dándole like, compartiendo el contenido. De esa manera ustedes también pueden ser parte de este ministerio. Sin más, y ya para adentrarnos en este programa que estamos compartiendo con cada uno de ustedes, le damos la bienvenida a Matías López. ¿Cómo estás, Matías? Hola Johnny, hola a todos los que están ahí del otro lado, muchas gracias por acompañarnos en nuestra programación. Gracias porque, si bien como dice Johnny, la mitad no está suscrita, hay muchos que se están suscribiendo, hay muchos que están compartiendo. Es importante que demos el mensaje a todo el mundo. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Mañana quizás puede ser demasiado tarde, por eso es ahora el momento de tomarnos, no sé si la molestia decirlo, pero sí el interés de poder profundizar un poquito más de la palabra de Dios. Pero sobre todo poder compartir con los demás el mensaje tan esperanzador que encontramos en las Escrituras, Johnny. Así es, y por esa razón es que estamos compartiendo este contenido con cada uno de ustedes. Y en este caso, el título justamente de este repaso que estamos haciendo es La voz de Jesús que nos llama del engaño. ¿De cuál engaño? ¿Quién nos engaña? ¿De quién nos tenemos que prevenir? Bueno, se supone que ya habrán visto el programa del licenciado Rubén el sábado pasado, pero de todas maneras vamos a hacer este repaso para que entendamos un poco acerca de este tema, ya metiéndonos en la primera pregunta. Así es. Solamente aclarar que si bien son repasos, es un programa dado de manera distinta, ¿no? Así que estamos aclarando ciertos puntos que quizás a veces en un breve tiempo no se puede explicar. Así que no es repetir lo que el licenciado dijo, sino ampliar los conceptos y dar mayor información que quizás para hacer un mensaje más completo, ¿no? más profundo. Y venimos estudiando las 7 iglesias, como ya dijimos desde un principio. Juan desde Patmos, él es el que manda el mensaje a estas iglesias, que se acuerdan que geográficamente estaban ubicadas en la zona de Asia y tenían todas unas características especiales. Estas 7 iglesias existieron, y recuerden que este mensaje se aplica para ese tiempo, pero que también no solamente se aplica en ese tiempo, sino que es la representación de la iglesia a lo largo de la historia, la iglesia de Dios a lo largo del desarrollo de los tiempos, ¿no? Ya vimos acerca de Éfeso, que duró del año 300, del 31 al 100. También hablamos de Esmirna, también hablamos de las diferentes iglesias, y ahora vamos a ir por Pérgamo, ¿sí? Pérgamo, luego vamos a ir por Tiatira, luego vamos a ir por Sardis, luego vamos a ir por Filadelfia y por último la Odisea. Entonces, ¿qué es esto del mensaje de las 7 iglesias? ¿Qué son las cartas a las 7 iglesias? No es más que un mensaje de esperanza, un mensaje de alivio, un mensaje de Dios a su pueblo. El mensaje de Cristo diciendo, las cosas a veces no son lo que uno espera. El mensaje de Cristo diciéndote, a veces la realidad es mucho más difícil de lo que te imaginaste, pero no te preocupes. Yo ya lo sabía. Yo contemplé la historia desde antes que vos nacieras, y tengo la solución. Tengo un consejo para darte. No te dejo solo en este momento tan difícil. Y lo expresa a través de las diferentes etapas y de las diferentes cartas. Entonces vamos ahora sí a la primera pregunta.
Porque Dios le escribe a la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? ¿Qué situación había? Y ahora lo que vamos a ver es un poquito de contexto, un poquito de historia también. El desarrollo y por qué decimos que la iglesia de Pérgamo ocupa el periodo entre el año 313 y el 538. Fíjense lo que dicen en la siguiente imagen. Antes de su famoso edicto de Milán del 313, el cristianismo era una religión ilegal y sufrió repetidos periodos de terrible persecución por parte del Estado. En ese edicto se decretaron iguales derechos para todas las religiones en todo el imperio y se restituyó a los cristianos las propiedades que les habían sido confiscadas. En el mismo año Constantino eximió a los clérigos cristianos del servicio civil y militar y liberó de impuestos a sus propiedades. La fecha de su supuesta conversión al cristianismo generalmente se fija en el año 323. Si bien la conversión total, el bautismo oficial de Constantino fue en el 323, el 313, el año 313, marca un cambio total, podríamos decirlo así, cambia el paradigma de la estrategia de Satanás para vencer al cristianismo. Hasta el 313, como vimos en el programa anterior, que te invito a que lo veas, si no lo viste, que está a tu disposición en el canal de YouTube Perspectiva Siglo XXI, lo repito, de manera totalmente gratuita. El paradigma era persigamos a los cristianos. ¿Sí? Del 31 al 100, del 100 al 313, generalmente fue vamos a perseguir y matar y ahogar a los que son cristianos. No tiene que salir este mensaje al mundo. Empezaron a haber diferentes persecuciones, cada vez más crueles. Después el Estado empieza a hacerse cargo de estas persecuciones. Y el cristianismo, en vez de apagarse, como era la estrategia, fue cada vez más grande, diríamos. Esta persecución impulsó a que todos aquellos que huían de la mano de los grandes emperadores y de los perseguidores vayan predicando por donde iban. Entonces, donde moría uno, nacían 10 al cristianismo. Entonces Satanás se dio cuenta que esta no era la verdadera manera quizás, o la manera más eficaz de destruir la verdad. Entonces dijo, si no puedo ir en contra de ellos, me uno a ellos. Y en el 313, hasta el 538, ahora vamos a ver por qué, empieza a haber un cambio en la estrategia del trabajo de Satanás para poder, podríamos decir, engañar a los cristianos. Si no puedo ir en contra, me voy a meter en el medio del cristianismo. Me voy a meter y los voy a empezar a confundir. Voy a hacer que todo lo que Dios le dijo, le voy a dar una vueltita de tuerca para confundirlos cada vez más. Y ese es el trabajo que hace desde el Edén, diciéndole, con que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol, le dijo la serpiente a Eva, ¿no? Satanás a través de la serpiente. Y Eva le dice, no, de ninguno no, podemos comer de todos menos de uno. Entonces siempre Satanás se va a encargar de realizar este trabajo en particular. Mezclar la verdad con la mentira. Por eso el 313 se lo da como fecha de comienzo a esta iglesia en Pérgamo, porque es el cambio total que hay de una iglesia perseguida a ahora una iglesia con derechos. Y en la siguiente imagen dice lo siguiente, Johnny, si querés comentarnos y después léelo. En el 538 después de Cristo, los ostrogodos abandonaron el asedio a Roma y el obispo de Roma, liberado del dominio arriano, quedó libre para ejercer las prerrogativas del decreto de Justiniano de 533 y aumentar de allí en adelante la autoridad de la Santa Sede. Los otros reinos se hicieron católicos, uno por uno, y puesto que los lejanos emperadores de Oriente no retuvieron el dominio de Italia, el Papa surgió como una figura principal de los turbulentos acontecimientos que surgieron a este periodo de Occidente. El papado adquirió nombre de territorial y finalmente alcanzó el apogeo de su dominación política tanto religiosa
perdón, de su dominación política, tanto como religiosa en Europa. Ahí está. Entonces, entre el 313 y el 538 encontramos un proceso donde la religión, el cristianismo, pasa de ser una secta, un movimiento perseguido, a ser un movimiento oficial y empezar a tener dominación tanto política como religiosa. En el periodo de Pérgamo se empiezan a mezclar las diferentes, podríamos decir, religiones. ¿Cómo es eso? A través de Constantino, aquellos que ellos llamaban paganos o cultos paganos, Constantino se ocupa, podríamos decir, de mezclar. Y es donde empieza a haber un verdadero engaño. Ya no es ir en contra, sino mezclar para que el pueblo no sepa qué es verdad y qué es mentira. Entonces, tenemos en el 313 el edicto de Milán. El cambio, o sea, estamos hablando y estamos explicando por qué históricamente se lo conoce a este periodo y por qué se le da esta fecha de inicio y esta fecha de cierre, ¿no? El edicto de Milán hace el cambio, donde ya hay ahora libertad religiosa, hasta el 538, donde el papado en sí empieza a tener ya, o sea, la religión, la Iglesia Católica Apostólica Romana empieza a tener no solamente dominio en la religión, sino también en el Estado. Ya no es solo un poder religioso, ahora también ocupa cargos importantes políticos. Entonces en la iglesia, en el periodo de la iglesia de Pérgamo, suceden algunas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, cesa la persecución. Algo importante también es que la iglesia deja de predicar el mensaje eterno. Los cristianos que eran perseguidos, aquellos que huían de su muerte, ahora empiezan a ocupar cargos importantes y a tener cargos políticos. En este periodo se comienza la construcción de grandes templos. Podríamos decir que por 225 años Satanás logra sus propósitos. ¿Qué propósitos? Los propósitos de confundir a aquellos cristianos sinceros de corazón. Y como siempre le decimos, recuerden que esto se aplica en aquel entonces, pero también se aplica a nuestros días. No es un mensaje que quedó en el pasado, es un mensaje que tiene una aplicación contemporánea, histórica y actual, y totalmente personal. Fíjense que hoy estamos en una situación donde no sabemos qué es verdad con qué es mentira. En aquel entonces, a través de Constantino se empezaron a mezclar los diferentes rituales de los cultos paganos con lo que Cristo había enseñado. Hoy en día, digamos ustedes, si no encontramos nuevas verdades, nuevas doctrinas, podríamos decir, que no van de acorde 100% a la verdad, lo que dice Dios en su palabra. En aquel entonces se usó un emperador. Hoy quizás el medio más común para realizar es este que estamos utilizando, los medios sociales. ¿No? Cualquiera puede hablar y cualquiera puede decir, pero pocos pueden sostener con la palabra. Por eso es importante y tenemos que entender que esto no quedó en el pasado, esto es tan actual como sucedía en aquellos días. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que profundizar en su conocimiento. ¿Sí? Fíjense lo que dice así a manera de resumen en este periodo. La inspiración ha caracterizado el periodo de Pérgamo como un tiempo de componendas, apostasía y popularidad, tiempo durante el cual la Iglesia de Roma consolidó su poder y autoridad. Por lo tanto, el fin del periodo de Pérgamo hallaría desplazada a la Roma imperial y al papado plenamente establecido y listo para emprender su carrera como gobernante de la cristiandad occidental. Se dan cuenta que en este periodo, históricamente hablando, la Roma imperial, en cuanto a Roma como imperio, ya deja de tener el poderío que tenía y ahora empieza a tener un poder la Roma ayudada y apoyada por el cristianismo oficial hacia ese momento. Entonces, que es el poder del papado, ¿no? El oficial. Entonces, fíjense cómo ahora lo que era perseguido en el periodo que sigue pasa a ser el poder perseguidor. Cómo van cambiando las cosas, ¿no? Cómo va cambiando la historia.
pero siempre es lo mismo. Siempre hay un mismo fondo detrás de todo esto. Hay un conflicto que se está llevando a cabo. Desde que Adán y Eva cayeron hasta que Cristo vuelva. Y es el conflicto entre el bien y el mal. No nos podemos disociar de este conocimiento. Entonces todo este periodo tiene que ver con la época en la que la Roma imperial deja de ser y ahora pasa a tener fuerza, pero a través de sus poderes religiosos. ¿Sí? Entonces, miren, la iglesia de Pérgamo, ahora van a ver en pantalla algunas imágenes de lo que son ruinas, porque era muy caracterizada por templos. Saben, ahora vamos a ver algunas características, pero quiero que veamos hoy en día las ruinas que quedan. ¿Para qué? Y para entender de que realmente Pérgamo existió, que realmente en este lugar era muy famosa por los templos que tenía, ¿no? Encontramos ruinas de templos por todos lados. Si se dan cuenta, está construida en un lugar alto, ¿no? En una colina. Y esto es Pérgamo, lo que hoy queda de Pérgamo de esa época, ¿no? Existe, ¿no? Existió y existen porque están las ruinas de esos lugares. Quiere decir que esto es totalmente real. No te estoy hablando de fábulas. No estamos hablando acá de cuentos mágicos, sino de la realidad. La Biblia no es un cuento mágico, la Biblia es real. Va a ser tan real como vos lo creas en tu vida. Y así va a ser siempre. Fíjense algunas características que encontramos de Pérgamo. Situada a 80 kilómetros de Esmirna, capital de Asia por 200 años, biblioteca de 200.000 libros. Se caracterizaban por ser arrogantes. Construida sobre una colina a unos 300 metros sobre el valle. Tenía uno de los hospitales más famosos de la antigüedad. Significado incierto en cuanto al nombre de la ciudad. Podría provenir de ciudadela o acrópolis. Es una ciudad que se encontraba a 80 kilómetros de Esmirna. Estaba situada en un lugar elevado. Fíjense qué importante y qué interesante saber que era considerada una ciudad capital. Por 200 años, dice. Así que era un lugar muy concurrido. Sobre todo podríamos decir que era uno de los lugares de la cuna del saber debido a sus bibliotecas, ¿no? Con tantos libros. Pero todo esto hacía que sea un pueblo muy arrogante, que sea un pueblo que se crea muy importante, ¿no? Que se crea mejor que los demás. Por todas estas características, Pérgamo llegó a ser una ciudad como centro de renombre cultural y científico del mundo helenístico, o sea, de la época griega y romana, ¿no? Su historia, fíjense, se caracterizó por la usurpación de riquezas y por acuñar monedas. Un ejemplo muy claro es el de Lisímaco. ¿Se acuerdan? Uno de los gobernantes que quedó luego de que cayó Alejandro Magno, fue uno de los que tomó el poder. Y, por ejemplo, utilizó Pérgamo como su banco, diríamos, y colocó allí un tesoro de 306 kilogramos de oro. En esa época debe haber sido una riqueza increíble. Y luego Filetero, que era su lugarteniente, se lo robó. Así que podríamos decir que Pérgamo no era una ciudad que pasaba desapercibida en esa época. Pérgamo era un lugar importante. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque todo esto es lo que llevó a Pérgamo a ser un pueblo vanaglorioso y orgulloso. Y esto me pone a pensar no puedo dejar de pensar en mi vida, ¿no? ¿Cuántas veces porque quizás Dios te da dones o porque Dios nos da capacidades, empezamos a creernos mejor que los demás? O porque tenemos un mensaje que otra iglesia no tiene, o siempre creemos que la iglesia, y que eso nos hace diferentes. No está mal ser diferente, está mal creernos ser mejor. Y lo mismo pasó con la realidad de la iglesia en el período. Pasa de ser una iglesia perseguida a ahora una iglesia con poder. También empezó a cambiar y a tener ciertos valores diferentes. Fíjense lo que dice en la siguiente imagen, John. Adoraban al dios Ofidio, Esculapio, simbolizado por una víbora. Era una ciudad con muchos templos. Asclepión,
¿no? Era un complejo de habitaciones, dormitorios subterráneos, dedicados al dios Asclepio, conocido también como Esculapio. Tenían un templo dedicado al dios Zeus, a Júpiter, y donde reinó la astrología. Fíjense que era muy importante, diríamos, la religión secular en este lugar. Había muchas personas que iban a este lugar por sanidad. Fíjense que la adoración al dios Ofidio Esculapio, y ya vamos a profundizar un poquito más quién era, hacía que, como les decía, era una ciudad que estaba repleta de templos, ¿sí? Era un lugar de culto importante. Fíjense que dice que era un centro oficial de culto en Asia. Dice que fue la primera ciudad que recibió autorización para construir un templo al César vivo. Quiere decir que la falsa adoración estaba a la orden del día en Pérgamo. O sea, la falsa adoración podríamos decir porque no era la adoración correcta, que es la que Dios pide. Era un centro de las religiones de misterio, que ya hablamos que las religiones de misterio tenía que ver con todas esas religiones que necesitaban una iniciación. Eran todas religiones paganas. Y sobre todo estaba caracterizada por tener muchos templos también paganos. Así que la cultura de adoración a otros dioses era algo muy común en Pérgamo. Fíjense lo que dice acá, Johnny, por favor. Los sacerdotes no se casaban, o sea, mantenían el celibato, pero fornicaban. Era una gran escuela de medicina. Allí nació Galeno. Galeno es uno de los más destacados médicos de la antigüedad. De su nombre se deriva el monte de Galenos, con el que se designan a los médicos en la actualidad. La palabra galeno se usa coloquialmente y como sinónimo para referirnos a un médico. Muy bien. Dice que el nombre deriva el mote de Galenos, o sea que a un médico se le dice galeno también. Y acá vamos a, miren, yo quiero que ustedes vean, este es una representación, ¿sí?, del dios Esculapio. Esclapio para los griegos, Esculapio. Recuerden que Roma, todos los dioses que toma, ninguno es de su propia tradición, sino que toma de todos. Entonces Roma lo que hace es tomar de los demás, transformarlos, y para eso esto era especial Roma, tomar principios, doctrinas, cultos de los diferentes lugares, de los otros reinos o los otros imperios quizás, hacerlos propios y cambiarle el nombre, hacerlo diferente. Entonces, esta era la representación del dios Esculapio para los romanos, Esclapio para los griegos. ¿Sí? Un dios que tenía poderes de sanidad a través de su vara, con una vara enroscada, Johnny. Así es. Y bueno, un pequeño detalle, ¿no? Que Galeno, para quienes por ahí viven aquí en la República Argentina, es el nombre con el que se la conoce a la compañía de medicina prepaga más cara y más exclusiva y con mayores beneficios en cuanto a cobertura médica también. Exactamente. Fíjense la medicina, el rol que ocupaba en este lugar, en Pérgamo, ¿no? Los grandes precursores y pioneros de la medicina se encontraban en Pérgamo. Entonces, ¿qué les parece si, miren, ahora vamos a leer una pequeña información de lo que era la vara, lo que era considerado Esculapio para los romanos. La vara de Asclepio para los griegos o la vara de Esculapio para los romanos es un antiguo símbolo asociado con el dios griego Asclepio y con la curación de enfermos mediante medicina. Se trata de una vara con una serpiente enrollada representando al dios griego Asclepio, Esculapio para los romanos. En la mitología griega, Asclepio tenía una vara que tenía el poder de curar todas las enfermedades. Muy bien, a ver, entonces, ¿por qué estamos hablando tanto de esto? Porque díganme ustedes, si alguna vez leyeron de la Biblia, la historia, ¿no les hace un poco de ruido esta imagen de que una vara con una serpiente enrollada tenga el poder de sanar? No sé si ustedes se acuerdan que cuando el pueblo de Israel andaba vagando en el desierto, hubo un percance donde las víboras los picaban y morían muchos.
Entonces le pidieron a Moisés una ayuda. Entonces Dios le dice a Moisés, construye una vara, haz una vara, dice, haz una serpiente de bronce, y todos aquellos que la miren serán salvos, o serán curados, diríamos. Y es interesante porque cuando Cristo está, dice, así como vieron a la serpiente levantada, así será levantado el Hijo del Hombre. Entonces todos aquellos que ponen su mirada en el Hijo del Hombre, en el Cristo crucificado y resucitado, van a ser salvos. Y ahora, para los romanos, una persona como está tallada, con una vara, con una serpiente enroscada, tiene el poder de sanar a las personas. ¿Se dan cuenta cómo la verdad se empieza a tergiversar? ¿Se dan cuenta cómo la mentira empieza a mezclarse con la verdad? Y esto no quedó en el pasado, o sea, esto no es algo que estamos inventando nosotros. Miren lo que dice en la siguiente imagen. Este símbolo es utilizado por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana y Médica de Osteopatía, la Asociación Australiana y Británica Médica y diversas facultades de medicina en todo el mundo. Así que, es más, yo me acuerdo de andar en mi casa, había a unas cuadras de mi casa había una farmacia, y que la farmacia como logo tenía una víbora enroscada en un palo y una copa, algo así. ¿Qué tiene que ver esto con la medicina? Bueno, ahora entiendo. O sea, históricamente tiene su porqué. Y estos tienen su porqué, ¿no? En Esculapio, en el dios a quien los ciudadanos de Pérgamo creían. O sea, es un dios que está totalmente ligado a la medicina. Y fíjense que, o sea, todo esto no queda en el pasado. Hasta el día de hoy se siguen utilizando estos símbolos. Pero díganme, ¿estos símbolos qué tan reales son? ¿No? ¿Hay un Dios que tiene un poder con una vara especial? Tenemos que siempre ir un poquito más allá de lo que vemos. Tenemos que profundizar un poquito más para entender el porqué de las cosas. ¿O no, Johnny? Así es. Y un detalle también importante, que se cree de que Hipócrates, que fue el médico más reconocido y de hecho estableció varios conceptos de medicina a punto tal que en muchas academias de medicina y facultades de medicina se hace el famoso juramento de Hipócrates, se cree de que él era muy devoto, adorador de Asclepio, justamente de este mismo dios griego. Exactamente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Ah, bueno, ahora vamos a ver. Todo este contexto tiene un porqué. Y ahora sí vamos a ir a la siguiente pregunta, John. ¿Qué mensaje tiene Dios para Pérgamo? Es un mensaje que Dios le da a la iglesia de Pérgamo, pero como siempre te decimos, se aplica a la iglesia de esa época, se aplica al periodo histórico de la iglesia en la que estamos desarrollando, pero también se aplica para vos y para mí hoy. No mires para otro lado, el mensaje es para vos que me estás mirando, ¿eh? Es para cada uno de nosotros. Entonces, hay una descripción, podríamos decir, como siempre hacemos para darle una estructura al mensaje, donde en el versículo 12 tenemos una descripción de Jesús. ¿Se acuerdan que ya explicábamos Jesús, quién era, cómo se presenta y que se repite? Luego tenemos un elogio, una reprensión, una corrección y la promesa. Cristo nunca nos va a retar porque sí. Él siempre que te dé una reprensión, te va a traer junto con la reprensión la solución. Y de eso se trata el mensaje que encontramos en la palabra de Dios. Entender de que Cristo no viene a castigarnos, sino a darnos una nueva oportunidad. Y vamos a ver cómo describe, qué parte de la descripción de Jesús toma en el mensaje a Pérgamo. Descripción de Jesús. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién es? Aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Y si vamos a la Biblia, ¿no? Podríamos decir que la palabra de Dios es comparada con la espada de 2 filos, ¿no? Que puede penetrar hasta lo más íntimo de nuestro ser.
Y si hablamos acerca de que es la palabra de Dios, Jesús mismo dijo, tu palabra es verdad. Estamos hablando de que la verdad está puesta en juego. Y acá hay dos conceptos de esta imagen de Jesús, como el que tiene una espada aguda de 2 filos, que dice esto. Una es la verdad y otra es que tenemos que entender que Cristo tiene el poder, Él es el juez y Él es capaz de dividir a aquellos que hacen lo correcto y a aquellos que hacen lo incorrecto. Acá hay un juicio detrás. Cristo va a recompensar a cada uno según sea su obra. La espada simboliza la verdad, pero también hay lucha. Y Cristo tiene la capacidad de condenar o de salvar. Entonces Él se presenta como la autoridad que lo respalda la verdad. O sea, la verdad es Cristo. Entonces, ¿por qué se presenta como la verdad? Porque Él se presenta como aquel que es digno de juzgar. Porque la verdad está puesta a prueba en este periodo. Hoy en día la verdad también está puesta a prueba. Es difícil decir qué es verdad y qué no, pero tenemos que ir a la palabra de Dios en todo momento. Y ahora empieza con un elogio, y dice lo siguiente el elogio. Yo conozco tus obras y dónde moras, y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto por entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, fíjense qué interesante. Hablábamos y recién aprendimos de que era un lugar lleno de templos, dado a la idolatría, donde había muchas y diferentes y diversas adoraciones. Y le dice, yo sé que moras, yo sé que estás en un lugar donde mora Satanás. Y díganme ustedes si en la realidad de hoy, a nuestro alrededor, no es una realidad parecida. Pero Jesús empieza diciendo, yo conozco tus obras. Jesús te conoce, Jesús me conoce, Él sabe quién soy. Yo no puedo disimular quién soy ante los ojos de nuestro amante Salvador. Y las obras no habla solamente lo que hago. Dice, yo conozco, cuando dice yo conozco tus obras, nos está queriendo decir, yo sé lo que te impulsa a actuar. Estas obras tienen que ver con las acciones que se dan por la moral que cada uno tiene. Yo sé lo que sos. Yo sé quién sos y dónde vivís. Yo sé que donde estás rodeado constantemente por los ataques de Satanás. Yo sé que donde vos estás constantemente siendo bombardeado con tentaciones. Yo sé que donde vos estás, todo te incita a ir en contra de Dios, pero todavía retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Dios puede decir eso de vos? Dios puede decir, mira, ahí en donde estás, en Córdoba, en Entre Ríos, en Buenos Aires, en la parte del mundo en la que estés. Yo sé que la cosa está difícil, la situación está complicada, que abundan los problemas. Satanás parece que hizo un imperio de ahí, pero todavía retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Dios puede decir eso de vos? Y hace una comparación que en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Quizás sea un personaje, no está bien claro, puede ser que haya sido un personaje famoso, que se haya decidido por Dios y haya muerto, entonces sea un nombre común en esa época. También habla acerca de que este nombre, por cómo está construido gramaticalmente, puede hacer alusión a que el Antipas hace alusión al legado que dejaba una persona cuando se iba. Era el nombre que le ponía a un hijo para que ocupe su lugar y tenga un legado, y cuando él no esté haya un legado. Podríamos usar miles de aplicaciones, pero tenemos que entender algo. Retenemos la fe
y no negamos el nombre de Cristo así como los pioneros en tiempo de persecución? ¿O ante el primer problema en cuanto a que no, qué van a pensar de mí? No, que no se enteren que soy cristiano. No, y voy a comer esto porque, y bueno, viste, pero para no perjudicar a otro que no piense mal. ¿Cuántas veces vendemos a Cristo por 2 monedas de plata? ¿Cuántas veces traicionamos a Dios por no querer caerle mal a alguien o por no ir en contra de la familia? Qué triste, ¿no? Cristo puede decir de vos, ¿retienes mi nombre y no has negado mi fe? Dios quiera que sí. Fíjese lo que dice de la situación que estaba Pérgamo en este momento cuando Juan le escribe la carta. Pérgamo se distinguió en el año 29 a.C. por ser la sede del primer culto rendido en vida a un emperador. Se edificó un templo y fue dedicado a la adoración conjunta de la diosa Roma, personificación del espíritu del imperio, y al emperador Augusto. En los días en que Juan escribió estas cartas, los cristianos sufrían intensas persecuciones por negarse a adorar al emperador Domiciano, que vivió del 81 al 96 después de Cristo, quien insistía en ser adorado como Señor y Dios. Pérgamo era también la capital religiosa de Asia Menor, el centro de las religiones de misterio, y tenía muchos templos paganos. Su designación como el lugar donde está el trono de Satanás resulta muy apropiada. No importa de qué te rodees, siempre podés marcar la diferencia. Para el Señor, siempre podés marcar la diferencia, y es lo que quiere de cada uno de nosotros. Fíjense la reprensión que les da. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, para comer de cosas santificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjense que hay una reprensión en cuanto a las creencias. Tengo pocas cosas contra ti. Menos mal que no tiene muchas, ¿no? Me pongo a pensar, ¿a mí cuántas tendría? 2 cosas. Doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, fíjense lo que dice Números 23 del 1 al 4. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como le dijo Balaam. Y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizás Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto, y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Fíjese qué interesante, porque Balaam hizo caer a Israel mediante prácticas paganas. Él utilizaba banquetes de sacrificios, lo que se sacrificaba se lo comían, y también la fornicación, ¿no? Y todo lo que hacía lo hacía pensando en su beneficio para recibir plata. Fíjense que la doctrina de Balaam tiene que ver con esas enseñanzas que hacen a la persona querer estar bien con Dios y con el mundo. Balaam quería estar bien con Dios, pero también con los reyes que le pagaran. Interesante, ¿no? ¿Cuántas veces queremos estar bien con Dios y con el mundo? Y el mundo, entiéndanme, no estamos hablando de la tierra en sí, sino todas aquellas prácticas que van en contra de Dios. Jesús lo dijo: nadie puede servir a Dios a 2 señores, porque aborrecerá a uno y odiará a otro, o al revés. Qué interesante entender que esto fue lo que sucedió después de la legalización del cristianismo por el emperador Constantino. Fíjense que Balaam toma rituales, elementos paganos y los introduce en el culto de Israel. Y es lo mismo que pasó en el periodo de Constantino y en el que estamos utilizando. Este es en el periodo mayor, donde hay mayor introducción de
elementos paganos en la adoración cristiana. En otras palabras, la consecuencia de lo que Balaam hizo trajo una mezcla de la religión verdadera con el paganismo. Y cuando nosotros permitimos que el paganismo o todas aquellas acciones o todas aquellas elementos que van en contra del Señor se apropien de nuestra vida, cuando nosotros le damos lugar a todo aquello, el resultado es uno solo, hay una caída espiritual. O sea, quiere decir que tenemos una espiritualidad cada vez más débil. Parece que en realidad nos está hablando a nosotros hoy, ¿no? Que quedó en el pasado. Fíjense cuál fue la consecuencia en Israel de lo que hizo Balaam. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo los sacrificios a sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. A ver, tenemos que dar un evangelio de gracia, un mensaje de que hay nueva oportunidad y que Cristo nos da una nueva oportunidad. Pero también tenemos que dar un mensaje de juicio, un mensaje de realidad, de que estamos en el medio de un juicio. Por eso Cristo se presenta acá como el que tiene la espada de doble filo. ¿Por qué? Porque si no hacemos las cosas como Dios quiere, no es que Dios se enoja contra nosotros, pero la consecuencia es única. O salvos para la eternidad, o condenados y muertos para la eternidad. Acá no hay un punto medio. Cristo nos está invitando constantemente a acercarnos a Él. Pero si nosotros permitimos que las cosas que están a nuestro alrededor nos empiecen a perjudicar en nuestra relación con Dios, la consecuencia va a ser una. Fíjense que cuántos de Israel empezaron a compartir las doctrinas y los rituales que no eran los que Dios les había designado. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Cristo no nos puede perdonar si nosotros queremos estar bien con Dios y con el mundo. Cristo no nos puede dar una nueva oportunidad si nosotros no le abrimos el corazón a Cristo y alejamos la mente de las cosas que Satanás nos ofrece. Ese es el único camino. Los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Era una secta herética que atormentó a las iglesias de Éfeso y Pérgamo. Eso ya lo estudiamos, no voy a leer, no vamos a dar en profundidad quiénes eran, solamente un repaso. Era una secta gnóstica. ¿Qué quiere decir? Que enseñaba que las obras de la carne no afectan la pureza del alma y por consiguiente no tienen que ver con la salvación. En otras palabras, no importa lo que se haga con el cuerpo, lo importante es el conocimiento y no la práctica. Quiere decir que no importa qué es lo que haga, Dios me puede perdonar. Acá hay una disociación entre el cuerpo y el alma. Esto viene de los griegos, no viene de los judíos ni de Dios. Entonces fíjense, ¿no? Qué interesante, porque las doctrinas de Balaam empezaron a mezclar la verdad con la mentira. Y acá también. Todo tiene que ver un engaño en donde lo que Satanás está haciendo es confundirnos. Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos voy a inventar una palabra, a desconfundir? ¿Cómo nosotros vamos a aclarar las ideas si no estudiamos su palabra? Si no acudimos a Dios, si no profundizamos en conocer cada vez más de Él. Es imposible, es imposible. Fíjense lo que dice el Edicto de Milán. Muchos creyeron que era la salvación para todos los cristianos, que a partir de ahora iban a poder predicar y hacer las cosas bien. Pero en realidad fue una estrategia que utiliza Satanás para convencer de que y hay cosas que podríamos hacer y cosas que no. Fíjense lo que dice, es un fragmento, ¿no?, muy escueto del Edicto de Tolerancia de Milán. Nosotros, los Augustos, Constantino y Licinio, hemos juzgado dar a los cristianos lo mismo que a los demás, la libre facultad de profesar la religión que cada uno quisiere. Hemos creído que
a nadie absolutamente deberíamos negar la facultad de seguir las creencias de los cristianos o aquellas que la religión que les pareciera más conveniente para sí, en honor de la cual concedemos la libertad religiosa. Y en este edicto de Milán de libertad religiosa, en realidad lo que comenzó a haber es una mezcla entre la verdad y la mentira. Fíjense que se cambia la salvación por Cristo, se cambia la salvación de que solamente obtenemos por Cristo y sus méritos a doctrinas impuestas por la Iglesia. Entre estas doctrinas que impuso la Iglesia encontramos, por ejemplo, los rezos a los difuntos y el acto de persignarse. Encenderle velas a los muertos. Eso nada de lo que voy a decir ahora es bíblico. Cambio del sábado por el domingo. Se comienza a llamar santos a los muertos. Se estableció la doctrina del purgatorio e infierno. Gregorio I impuso el latín como el idioma oficial en la liturgia. Solamente se hablaba el latín, así que si no sabías de latín no podías entender nada de lo que se decía. El bautismo por aspersión, el celibato, la transubstanciación y la confesión de los pecados a un obispo terrenal y que él era el representante de Dios en la tierra. ¿Alguna vez escuchaste hablar de estas cosas? Quizás las practicás sin conocer, quizás conoces de alguien que lo haga. No tenemos que ir a atacar a nadie, simplemente tenemos que entender que esto es una mezcla de lo pagano con lo que Cristo tenía, con lo que Cristo enseñó. No hay base bíblica para estas doctrinas. Por eso tenemos que tener en cuenta de que Cristo nos envía a estudiar su palabra. Él nos está invitando constantemente a que profundicemos en su conocimiento. Y fíjense lo que dice Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Se aplica a Pérgamo y se aplica a hoy. Se aplica a Pérgamo ciudad, a Pérgamo en la historia y a Pérgamo nosotros, a vos y a mí. Hoy en día también hay gente que habla sin estudiar. Hay gente que asegura cosas sin tener un fundamento. Pero todo esto hay que tener en cuenta. Tener en cuenta que esto sucedió siempre y va a seguir sucediendo hasta que Cristo venga. Encubrir la verdad con mentiras. Pero fíjense algo, ¿no? Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No solo todos aquellos que dicen esta verdad, sino que la comparten y que no profundizan, van a tener una consecuencia. Y es la muerte, la verdad es esa, la muerte de condenación por el pecado. No quiere decir que todos los que actúan mal van a caer, van a perderse. También depende de la realidad de cuánto conocimiento tengan. Por eso nosotros somos invitados a profundizar en la palabra de Dios. Y por eso vos que sabés más que otro, tenés el privilegio y la obligación, porque te vas a dar cuenta ante Dios si no haces lo que deberías estar haciendo. Si no das a conocer el mensaje que Cristo tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué perdemos el tiempo en no compartir, no hablar, no decirle a los demás la clase de Dios a quien servimos? Fíjense cómo sigue diciendo Pedro. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Se dan cuenta? Y acá no está hablando de aquellos que no conocen. Está hablando de aquellos que conocen, saben la verdad, pero siguen practicando cosas que no son verdad. Y peor, enseñan cosas que van en contra de la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios.
aquel que habla de estas falsas doctrinas, aquel que predica y aquel que la sigue conociendo la verdad, aquel que conociendo la verdad sigue actuando de manera diferente, dice que ha dejado el camino recto. Y van a tener el mismo desenlace que Balaam. Por eso es importante la verdad, estudiar la verdad y profundizar. Por eso es importante que Cristo nos llama hoy en día a que aprendamos, a que entendamos de que este mensaje hay que darlo. Fíjense la corrección. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y otra vez, por eso se presenta Cristo con la espada, aquel que es digno de juzgar, aquel que lo representa la verdad y es digno de juzgar. Pero está haciéndonos una invitación. Arrepiéntete. No seas cobarde. Hablar de Cristo es solo para valientes. Arrepiéntete de aquello que te separa del Señor. Busca acercarte a mí todos los días, porque voy a venir pronto. Y el que no está conmigo, desparrama, dice el Señor, el que no junta conmigo. No podemos estar en el medio en esta pelea. No podemos servir a dos señores. No podemos decir que somos cristianos y hacer lo que a nosotros nos parece sin importar lo que diga la Biblia. Este conocimiento tiene que ser compartido. Y el último versículo del mensaje en esta carta especial dice lo siguiente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que tiene oído, oiga. Esto no es para cualquiera. Todos tenemos oídos, pero no todos queremos escuchar al Señor. Acá no se trata de una vida perfecta para acercarte al Señor, sino la voluntad de querer servirlo. El que tiene oído, oiga. ¿Vos querés hacer la voluntad del Señor? Bueno, escuchá. El mensaje que Cristo tiene para vos. Al que venciere, aquel que se mantenga firme, aquel que retenga su fe, aquel que siga sin negar el nombre de Cristo, dará de comer, dice, el maná escondido. Fíjense qué interesante que el maná muestra y representa el sustento de Cristo a su pueblo. En Israel, ¿se acuerdan? Cuando estaba en el desierto. Y Jesús mismo dijo, ¿no? Hablando, ¿ustedes se acuerdan del maná? Parafraseando, ¿no? Bueno, yo soy el pan de vida. Aquel que esté dispuesto a vivir por Cristo, Dios le va a dar una experiencia con Él, la cual nunca vivió. Una relación personal con Cristo, la cual te vas a sentir poderoso, no porque vos seas poderoso, sino porque Dios te va a sostener en los tiempos más difíciles. Una relación personal con Cristo. Poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Elegir a Cristo es elegir el camino de la victoria. Él te va a dar una piedrecita blanca, dice. Y hay dos ramas, o sea, hay muchas interpretaciones, pero hay dos principales. Una es que en el período judío, diríamos, en la historia judía, la piedrecita blanca se la daba a aquel que en un juicio era considerado inocente. Pero si nos vamos a un contexto griego-romano, de la época helenística, podríamos decir, la piedrecita blanca se la daba a aquel que ganaba una carrera y era invitado a un banquete especial. Símbolo de pureza el blanco, ¿no? Símbolo de pureza, símbolo de victoria o símbolo de inocencia. Todos hacen alusión a que vos en este mundo podés salir victorioso. Cristo promete darte un nombre nuevo. Y el nombre nuevo tiene que ver con el carácter y lo que cada uno de nosotros somos. Y ya no hablemos del pasado ni hablemos del futuro, hablemos de hoy.
Hablemos de vos y hablemos de mí. ¿Qué estás haciendo en favor de Cristo? ¿Estás dejando que el pasado que arrastrás te impida servir al Señor? Él promete hacer todas las cosas nuevas, el cual ninguno conoce, dice. También Pablo dice, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que el Señor tiene para aquellos que le aman. Y no solamente está hablando de la tierra nueva, sino está hablando de hacerte una persona nueva vos. Entregate a Cristo, no des más vueltas. Tomá la decisión de servirle pese a las circunstancias que estés pasando. El único camino hacia la victoria es aferrarnos a Cristo, creer en sus promesas y predicar que Cristo pronto viene. Es momento de dar a conocer el mensaje de que Cristo está a las puertas. Es momento de dar al mundo a entender de que estamos en un momento solemne, donde el destino de las personas está en juego. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a decidir? ¿Por quién vas a elegir? Nunca es tarde para entregarte al Señor, mientras hay tiempo. Nunca es tarde hasta que es tarde. Así que no retardes tu decisión. Decidí hoy por Cristo, decidí hoy por su nombre, decidí hoy vivir una vida conforme a su verdad. Que Dios te acompañe. Al final de este programa hemos llegado. Gracias de una vez más por habernos acompañado. Les recordamos que el día de mañana sigue el tema del licenciado Rubén. Por favor, estén atentos, compartan nuestro contenido, ¿sí? Y síganos en cada una de nuestras plataformas en redes sociales. Desde ya, por parte de Matías López, quien estuvo en la explicación de los versículos, Mariano Whitman, quien nos acompaña en los controles, y Jonathan Carrazán, quien les habla de parte de Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran saludo y les deseamos que Dios los bendiga.